Capítulo 4. La sirvienta en apuros. Era de mañana, en la cual el director Osmond había sido encargado de poner en vigilancia el temido bastón de la destrucción, por decreto real de la misma princesa. Esto se debía a las recientes apariciones de un ladrón llamado Fouquet, el cual se creía estaba interesado en robar artefactos mágicos de alto poder. A sabiendas de la posibilidad de robo, se encargaba Osmond guardar el báculo en la bóveda de la academia, la cual se encontraba en una de las plantas superiores del edificio, siendo que se encontraba bajo un portón sellado con magia, lo suficientemente resistente como para que un mago de nivel triangular no pudiese abrirle. Eso fue lo que le explicó el director a su secretaria, la señorita Longeville, quien, generalmente era acosada por el familiar del director, un pequeño ratón que usualmente pasaba por debajo de la falda de la secretaría para saber el color de la ropa interior que estaba usando. En esta ocasión, no era la excepción, pero era verdad que no era lo más importante en estos momentos, menos sabiendo que la visita de la princesa sería pronto. Esa misma mañana Mugiko y Louise se encontraban descansando después de estar entrenando durante toda la mañana. Ya había pasado una semana desde que Louise había empezado a entrenar con Mugiko y los resultados ya eran notorios. Ella había aprendido a controlar su ki de manera eficiente, al menos lo suficientemente como para durar algo en combate el cual estaba aprendiendo desde hace 2 días, siendo enseñado de parte de Mugiko, quien también le había enseñado a usar el ki para aumentar su nivel de pelea, cosa que sería vital en casos de emergencia, más que nada para que su cuerpo se endurezca de forma natural y resista mejor toda clase de ataques. Aunque Louise no le daba tanta importancia al combate, lo cierto es que ella quería aprender a controlar la magia que nunca pudo usar con los elementos. Por su parte Mugiko aprendió a usar la espada de manera eficiente, sin embargo descubrió que, al usar su ki en combate y concentrarlo en la espada, provocaba que aquellas runas en su mano brillasen, cosa que le hacía aumentar su poder, así que podría decirse que Louise tenía razón al decir que sería usada en caso de emergencia, o sea en el caso de que encontrasen un oponente superior a él. Al menos eso era lo que pensaba el chico al sentir la fuerza de la espada de Erflinger corriendo por su cuerpo, y hablando de la espada, esta había explicado que era perteneciente a aquellos caballeros con las runas de Gandalf, lo que llenó de curiosidad a ambos chicos, por lo que Mugiko no se quedó de brazos cruzados e intentó investigar todo lo que pudo al respecto. Gandalf es la mano izquierda de Dios, aquel ayudante que brinda fuerza y valor a la mente, se dice es un familiar que solo aparece frente a los portadores del elemento vacío, del cual realmente casi no hay nada al respecto, pero, aquello dejó pensando a el familiar, ¿acaso es posible que Louise sea una maga del vacío? Prácticamente era una leyenda y la verdad, eso explicaría la rareza del ki de Louise y, a su vez, el porqué es que, a pesar de poseer un poder enorme ella no podía usarlo en magia, al menos no con el método que se suele aplicar en ese mundo, pero, tal vez, si se aplica de otro método funcione. Esto no era algo seguro, de hecho era más una suposición absurda que otra cosa, pero, si teóricamente se usase de una forma alterna la magia de Louise, podría liberar su poder por completo. Al menos ese era el pensamiento de Mugiko al ver a Louise intentar mover una roca usando magia de tierra. La chica estaba repitiéndose en su cabeza de manera constante que debía concentrarse, pero aún así, no podía. A petición de Mugiko ella debía mover la piedra sin varita, pues esta es más bien una especie de apoyo para usar el ki, como lo es una pistola al disparar una bala, esta solo golpea el casquillo para dispararla, pero si se encuentra la manera correcta de golpearlo, cualquier cosa podría dispararle. Louise estaba perdiendo la paciencia mientras trataba de mover aquella roca. Es inútil, dijo Louise cayendo de rodillas al césped, mientras sudaba a litros por el esfuerzo. Mugiko buscaba la manera de hacer sentir mejor a la peligrosa, tal vez ella necesitaba más concentración, o más paciencia tal vez. Entonces el familiar miró las runas de su mano. Recordó que esas runas representaban a Gandalf, quien debía proteger al mago del vacío mientras este hacía el hechizo, si eso era correcto, entonces deberían estar relacionadas con el contrato de familiar, sí. Tal vez. Mugiko colocó su mano con las runas en la cabeza de Louise, quien se había confundido ante tal acto de su familiar. Mugiko concentró su energía en las runas, lo que hizo que estas brillasen. Bien pensado compañero, dijo Derflinger desenvainándose de manera parcial de su funda. Prosiguió, ahora centra esa energía de las runas en ella. Y tal y como dijo la espada, la energía se centró en Louise, quien perdió momentáneamente el brillo en sus ojos, pero aún mantenía la conciencia.
Ahora, inténtalo Louise, dijo Mugiko con determinación. Palabras inentendibles salían de Louise, quien se puso de pie sin despegar su cabeza de la mano de su familiar. En instantes un aura blanca cubrió a la peligrosa, quien seguía hablando. Aquella roca que antes no había podido mover era del tamaño de un hombre adulto promedio, pesaba al menos media tonelada, si no es que mucho más, y de la nada, esta se separó del suelo y empezó a levitar, mientras se rodeaba de un aura rosa. La roca se había movido 1 metro hacia delante de la maga, quien no aguantó más y cayó desmayada. Fue atrapada en brazos por Mugiko, quien estaba asombrado de lo que pasó. La energía de Louise había aumentado de manera asombrosa, aunque aún no era capaz de usar todo su poder. Mugiko decidió dejar el entrenamiento por el día y llevó a Louise a la habitación de la academia como era costumbre todas las mañanas, aunque esta vez no sería posible que ella asistiese a clases. Lo que sí se pudo lograr era que este pudiese un permiso especial para hablar con Osmond, siempre y cuando este no estuviese ocupado, para decirle lo que estaba sucediendo con Louise y buscar una manera de ayudarle. De regreso de la oficina del director, este se encontró a Kirche, quien le saludó como era costumbre, con un tono pícaro y abrazándome de manera gentil. Este sabía que no debía hablarle para que Louise no se molestara, pero igualmente lo hacía, aunque siempre trataba de evitar que ésta se acercase a él más de la cuenta. Te ves tan lindo como siempre Mugiko, ¿no sabrás qué pasó con Louise? Hoy no la he visto, dijo la pelirroja de forma seductora, aún a pesar de estar preguntando por alguien más. Bueno, lo que pasa es que ella no se siente bien, está enferma, así que se quedó a dormir en la habitación, dijo el familiar, quien sabía por orden de Louise, que no debía decir nada del entrenamiento, aunque él no comprendía el porqué de esa orden, por lo que él simplemente inventó una mentira piadosa, que, de hecho, era en parte verdad. Es una pena que ella no vaya a venir, que no nos vaya a interrumpir, que no esté aquí para arruinar nuestro momento, dijo pícaramente la pelirroja, quien se encargaba de frente contra el familiar mientras acariciaba su pecho con una mano y tocaba sus labios con el dedo índice de la otra. Perdón, exclamó la maid que estaba pasando, buscaba al familiar para ofrecerle algo de comida de las sobras de los nobles, pues esto ya era rutina para ella, siempre lo buscaba más o menos a esa hora para comer, aunque esta era la primera vez que lo encontraba de esta forma. Ah. Hola siesta, justo te iba a buscar. Perdón, Kirche, pero debo ir a comer, nos vemos, dijo el chico despegándose como si nada de la pelirroja y pasando al lado de la maid, quien, al igual que la pelirroja, se quedó muda al ver cómo se iba a la cocina para comer, como si nada. Era como si el chico definitivamente no se sintiese atraído a la pelirroja, cosa que era imposible de creer para esta. Bueno. Con su permiso, señorita Tempest, dijo Siesta haciendo una reverencia a la maga pelirroja y retirándose. Kirche se sentía humillada, pero no planeaba darse por vencido. Más tarde, después de haber comido, Mugiko regresó al cuarto de Louise a ver cómo estaba ella. La chica ya no estaba inconsciente, pero sí estaba dormida. Después de todo, realmente se había cansado por usar su poder, se dijo para sí el familiar, quien procedió a recoger la ropa sucia de la peligrosa y llevarla a lavar. Este se encontró nuevamente con la maid, quien había acordado ayudarle a lavar la ropa. Y así quedó, dijo la maid, quien había lavado parte de la ropa de la señorita Valiere para enseñarle a Mugiko a lavarla de manera correcta, pues este había sido regañado por la peligrosa en varias ocasiones por haber maltratado su ropa interior. Se no ser por ti, seguramente las acabaría rompiendo de nuevo, dijo el familiar. Mugiko. Gracias por todo, dijo la maid haciendo una reverencia a el chico, ¿y eso por qué? Preguntó el chico por el cambio de humor de Siesta. Nunca te rindes, incluso eres capaz de enfrentar a los nobles a pesar de ser un plebeyo, eres muy fuerte y valiente, y la verdad eso me ha ayudado a darme valor. Gracias a ti, siento que puedo darlo todo, sin importar qué suceda. Cuídate mucho, buenas noches, dijo Siesta haciendo una reverencia y volviendo a la cocina. La acción de la maid había inquietado un poco a el familiar, quien tomó la canasta de ropa ya limpia y volvió a la habitación, no sin antes ser interrumpido por la pelirroja. Oye Mugiko, hola, dijo la chica con el clásico tono de seducción que ésta tenía. Ah, hola Kirche, saludó el chico. Ven aquí, quisiera darte algo, dijo la chica llamando a Mugiko, quien aceptó entrar. Esta había comprado aquella espada que Louise tuvo que rechazar, la cual estaba bañada en oro. Ella había ofrecido dársela a el chico como un regalo, el cual, al principio le había preguntado qué era un regalo.
Eran esta clase de comentarios los que sorprendían a Kirche, pues era como si tratase con un niño pequeño. Mugiko, al saber que seguramente Louise ya estaba despierta, regresó a la habitación de esta, no sin antes llevarse un beso en la mejilla de parte de la pelirroja, quien solo había dejado porque sabía que necesitaba otro momento para atraparlo, aunque eso significase una tortura para ella, necesitaba esperar un poco más. Por su parte, Mugiko llegó a la habitación encontrando a Louise despierta, sentada en la cama. «Hola Louise, me alegra que estés bien», dijo el pelinegro. El rostro de la maga peligrosa era, en un principio gentil y amable, pero había cambiado en un segundo al ver un beso en la mejilla de su familiar. «¿Qué es eso?», preguntó la chica conteniendo su ira. «¿Eh? ¿El qué?», preguntó el pelinegro, dudoso de lo que le debía decir y temeroso por el rostro de Louise. «¿Sabes? Esa espada y sobre todo esa marca en tu mejilla, solo es posible que te la haya dejado una persona», dijo la peligrosa conteniendo su ira. El pelinegro se quedó mudo y corrió al espejo, viendo la marca del beso en la mejilla de Kirche. «Sabes bien que tienes prohibido verla a ella, así que, ¿sabes qué significa eso, no?», dijo la peligrosa molesta. «Oh. No», dijo el chico, preparándose para sufrir latigazos de parte de la peligrosa. Al día siguiente, como era costumbre, a veces Mugiko saltaba las clases, pues él realmente no tenía un motivo para estar ahí, pues ya había aprendido todo lo necesario sobre los magos, al punto que este podía controlar 3 elementos a la vez. Este se saltó las clases y se puso a entrenar en el patio, pues aunque Louise no entrenó ese día, debido a que aún seguía agotada por el uso de su poder, lo cierto es que ese no era pretexto para que él dejase de entrenar. En ello, se encontró con uno de los chefs del castillo, con quien se llevaba bien y le invitó a comer. «¿Entonces, se fue?», preguntó extrañado el familiar. «Sí, ahora es la sirvienta del conde Mote». «Salió temprano, por la mañana», dijo pensativo el chef. «Nunca dijo nada, ¿por qué de manera tan repentina?», preguntó el familiar extrañado. «Somos solo plebeyos, no nos queda otra más que obedecer», dijo el chef volviendo al trabajo. Más tarde, Mugiko se había quedado pensando acerca de lo que se le había dicho, él, gracias a Louise, que cuando un noble elige a una joven como sirviente, era porque la habían elegido para ser su amante. Este no sabía lo que quería decir eso, pero según lo que le dijo Louise, era para hacerles daño a sus sirvientes. Sabía que si hacía algo podía meterse en problemas, o podría meter a Louise en problemas, pero era un sentimiento nuevo en el chico. Generalmente él no sentía esa sensación, que era... Él no lo sabía, él no sabía socializar, él no sabía expresarse, no sabía cómo hablarle a la gente y no sabía por qué quería hacer eso, pero, lo que sí sabía era que, no quería dejar que le hiciesen daño a los amigos que él tenía ahora que él ya no estaba solo. Así que después de preguntar a Guiche y de tomar a Derflinger de la habitación, se dirigió a la mansión del conde Mote. En la academia, se estaba sirviendo la cena para todos los alumnos. Louise estaba esperando a su familiar para darle de cenar, sin embargo este no apareció. El primer pensamiento que se le vino a la mente fue Kirche, a quien encontró llevando un carrito de comida, supuestamente para el familiar de Louise. La peligrosa ignoró eso, pues estaba, en ese momento, en una situación más importante. Buscando a quien preguntarle, Guiche le dijo a Louise lo que le había preguntado su familiar a él. Louise no perdió el tiempo y corrió tan rápido como pudo hacia la mansión del conde Mote, a sabiendas de que, si un plebeyo desenvaina la espada frente a un noble, se le daba el derecho al noble de matar al plebeyo, aunque realmente no sabía si debía preocuparse por el conde o por su familiar. De cualquier modo, llegaría más rápido corriendo que a caballo, pero al aún estar débil no le quedó de otra más que tomar el caballo. En la mansión, Mugiko había logrado entrar gracias a su experiencia en sigilo y llegó hasta la habitación de siesta, donde se dejó ver por ella. La chica se estaba preparando en su habitación para la primera noche con el conde, pero fue mayor el susto que se llevó al ver a el familiar, quien trató de convencer a la chica de huir con él, siendo así, que, tal vez por desespero o por idiotez, si ésta aceptó y de manera sigilosa, bajaron hasta la entrada donde fueron descubiertos por una especie de perro gárgola. Todo el castillo se alertó y los guardias rodearon a los chicos. El conde Mote bajó a ver qué era lo que sucedía, y vio a su actual sirvienta tratando de escapar de su mansión. Que así sea entonces, dijo Mugiko desenvainando espada. Ahora el combate iba en serio, pues un plebeyo había empuñado la espada hacia un noble. «Eres el plebeyo más estúpido que he visto», dijo arrogante el conde.
Sacaré a Siesta de aquí, así que será mejor que nos dejen ir o usaré la fuerza, dijo el chico. Esta vez se le veía un rostro de enojo notorio, siendo la primera vez que Siesta veía una expresión real en él. La maid estaba a punto de inclinarse ante el conde para pedir disculpas, pero fue interrumpida por el brazo de Mugiko, quien la lanzó por una ventana abierta, diciendo que lo esperara afuera. La pelea dio inicio, varios perros gárgola que estaban rodeándole trataron de salir por la misma ventana por la que salió Siesta. Concentrando su energía en su mano derecha, el chico llegó rápidamente a la ventana, donde pateó a los perros, los cuales caían inconscientes. Por cada golpe, los caballeros no se hicieron esperar y, con sus lanzas trataron de apuñalar a el chico, pero este desvió una de ellas con Derflinger y la otra la evitó agachándose. Aprovechando la posición en la que se encontraba, realizó un movimiento rápido con su mano, cambiando a Derflinger de posición, invirtiendo en su hoja que ahora apuntaba hacia abajo su muñeca, dando un gancho con el mango de Derflinger, dando de lleno en el hígado de uno de los guardias, dejándolo inconsciente. El familiar se agachó al punto de quedar en cuclillas con una de sus piernas estiradas hacia el otro caballero, esquivando el ataque de este y realizando el mismo golpe de antes en el caballero aún de pie, dejándole también inconsciente. Los perros que quedaban eran golpeados por él, derrotándolos a todos. Todo ello ocurrido en un lapso de unos 10 segundos, los cuales parecían eternos a los ojos del familiar. «Basura», exclamó molesto el conde, quien, de la nada, con su varita combinó el agua de los floreros de la casa y el fuego de las velas encendidas de su casa en una esfera de vapor que lanzó contra el familiar, el cual puso a Derflinger frente de él para cubrir el ataque. En ese momento la espada brilló, volviéndose más larga y, como si estuviera retrocediendo en el tiempo, se había vuelto de un color negro metal, con un aspecto imponente. La espada repelió la esfera de vapor y esta explotó generando una gran cantidad de humo, el cual impedía la visión de Chico. «Pagarás por lo que le hiciste a mis guardias y, sobre todo por tratar de derrotarme a mí, el conde Mote», dijo molesto. El familiar podía sentir la presencia del hombre, el cual lanzó estacas de hielo hacia el chico, el cual las evadió o bloqueó con la espada, tomando carrera hacia donde se encontraba el conde, quien, al ver al chico ya lo suficientemente cerca de él, lanzó un ataque de fuego que había preparado mientras lanzaba las estacas de hielo desde el techo para tratar de cocinarlo vivo, pero esto no dio resultado al ver una cantidad grande de agua rodeando a el chico, como si se tratase de un escudo. Este aguantó la bola de fuego y con ello, Mugiko logró acercarse lo suficientemente como para dar un golpe leve a el conde, quien cayó al suelo aún consciente. El familiar le señaló con su espada y le preguntó: ¿te rindes? El ganador indudable fue Mugiko, quien había asustado lo suficiente al conde como para dejarle ir con Siesta, quien era ahora la sirvienta personal de Louise, pues era ella la dueña de Mugiko, quien no podía ser su dueño por no ser un noble, pues era lo que el contrato decía que debía hacerse con ella, por lo que era legalmente, ahora propiedad de Louise. A su vez, este aceptó no hacer nada en contra de Louise o cualquier conocido del chico, por temor a que esto fuera a peor, pues al fin y al cabo, el chico no mató a nadie, y el único daño que hizo, fue el golpe en el estómago del conde. Es así como, después de disculparse con Siesta después de haberla lanzado por una ventana, y de empacar las cosas de la maid, estos estaban a punto de irse, pero fueron interrumpidos por Louise, quien había llegado a caballo a la entrada de la mansión del conde. La peligrosa bajó de su caballo muy molesta con el familiar, quien estaba temeroso de lo que iba a pasar ahora. Al día siguiente y luego de una serie de latigazos de parte de la peligrosa, el chico convenció a Louise de mantener y luego de volver a Siesta a la academia para que ésta siguiera trabajando como cocinera en esta. «Te quedarás sin comer una semana por eso», dijo Louise molesta mientras estaba sentada encima de una piedra, que a su vez estaba encima de la espalda de Mugiko, quien asentía a lo que le decía la peligrosa, quien se bajó de la roca solo para ver a la cara del chico, quien dijo: «Gracias por eso, Louise», mientras le sonreía a la chica, quien se había enrojecido al ver, por primera vez, una sonrisa en el rostro de su familiar. Fin de capítulo. Bueno chicos, aquí acaba este capítulo, espero les haya gustado, no olviden dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos y gracias por ver.